¿Qué dirías que hace que LearnNation no sea como una academia más? Algo que lo vuelva totalmente diferente al resto. Para las personas que nos ven o para las personas incluso que llegan al programa, están muy acostumbradas a dos tipos de contenido muy distintos. Sabemos que hay un montón de otras personas que ofrecen un montón de cursos para un montón de cosas. Por ahí no hay alguien que haga exactamente lo que nosotros hacemos o casi nadie. El problema normalmente que tienen en este caso estos negocios digitales es que tienen muy poca experiencia, podríamos decir académica, que les permita fundamentar esto que están haciendo. Normalmente se basan en experiencias individuales, pero rara vez basan su programa en algo que realmente tenga evidencia y no del tipo empírica, decir no, a un amigo le sirvió o a mis 10 pacientes le sirvió, sino evidencia científica. Y tenemos el otro lado también, que son por ahí las instituciones o por ahí incluso varios tipos de academias que si bien se enfocan en el contenido, no le dan tanta importancia a la parte del estudiante en relación a ese contenido. Nosotros cuando proponemos o armamos algo, primero buscamos el paper que lo sostiene y después buscamos las dificultades psicológicas, porque eso también es algo que por ahí mucho foco no se hace. Nunca buscamos construir algo alejado de la disciplina científica de la psicología, en particular de la que se ocupa de la parte educativa cognitiva, y es algo que no se suele ofrecer. Te voy a hacer algunas preguntas un poco más personales como para que las personas tengan un poco de contexto de quién eres tú como persona, más allá de tu puesto en LearnNation. Bien, mi nombre completo es Santiago Nahuel Corofleito, pero bueno, normalmente me llaman Santi. ¿Cuál es tu puesto en LearnNation? Actualmente soy director de operaciones. Básicamente yo me ocupo de muchas cosas que tienen que ver con las operaciones de los distintos equipos. En sí el puesto tiene distintas responsabilidades. Por ahí las más importantes tienen que ver con la creación y el mantenimiento de los flujos de trabajo, tanto a nivel de organización de las personas como a nivel de la gestión del software que podemos llegar a usar. Otra de las funciones importantes tiene que ver con el mantenimiento por ahí de los sistemas que usamos para distintas tareas. O sea, esto más allá del flujo de trabajo tiene que ver, por ejemplo, cuando un estudiante se inscribe, que le lleguen adecuadamente los mensajes, que de repente adecuadamente se lo incluya en la plataforma y si el estudiante de repente no respondiera o no se inscribiera, que alguien se fije de por qué está pasando. Es decir, es todo lo que está por detrás de lo que el estudiante ve. Ok, es un puesto bastante interesante, la verdad. O sea, tipo, tú eres como, es como el backstage, como si estuviésemos en una película, algo así, es como el detrás de escena, toda la producción que hay detrás de lo que todo el mundo ve, pues. Claro, justamente uno por ahí ve en todos lados, ¿no? Por ahí vos ves un partido de fútbol y es interesante, vos ves cómo pasa, todo dura 90 minutos, pero en realidad eso por ahí lleva un día entero de preparación de distintas personas. Y hay alguien que está coordinando todo lo mismo, pasa con un concierto, pasa con un día en una escuela, en todos lados se necesita esta gestión de la parte operativa que por ahí el usuario, e incluso el trabajador dentro no lo ve, o sea, ve la parte que le toca y ya está. Pero en mi caso es como ver todo al mismo tiempo. Me parece súper cool. La verdad es que yo, o sea, por lo menos yo he visto como que ese trabajo de producción, porque bueno, yo estudio periodismo y cuando vemos radio, televisión, es como que muy importante en que más allá, por ejemplo, de un locutor, es todo el trabajo que hay detrás de todas las personas que se encargan del sonido, alistar las entrevistas, de hacer guiones, entonces es un trabajo como de todo el mundo y que tú estés como pendiente de todo lo que pasa detrás de LearnNation para que funcione de la mejor manera, de verdad me parece súper cool. Sí, sí, es interesante porque tiene una relación particular con el director ejecutivo, por ahí para relacionarlo un poco, porque uno dice, bueno, si al final se fija de todo, ¿cuál es la diferencia con el puesto, por ejemplo, que puede llegar a ocupar Mario? La dirección ejecutiva tiene más que ver con una visión estratégica de hacia dónde vamos. Por ejemplo, cuál es nuestra misión, cómo la queremos cumplir, hacia dónde queremos llegar, cuáles son los métodos que consideramos que serían convenientes o válidos para intentarlo. Por ahí de repente, cuál es el posible mejor camino para distintos momentos. Podrías pensarlo como que yo me ocupo de la implementación de esta estrategia o plan que se va armando. Por ahí es difícil saber qué hacer, especialmente cuando estás en situaciones complicadas, o sea, vos decís, ¿qué me conviene más o cuál es la mejor solución a esto? Bueno, eso se ocupa mucho el director ejecutivo, en este caso Mario, piensa cuál es la mejor forma de resolver un problema y por ahí, o sea, piensa cuál es la mejor dirección en la que se puede resolver un problema. Y yo pienso más en cómo lo podemos implementar concretamente con los recursos que disponemos. Por ejemplo, de repente, cómo se pueden organizar los puestos para que se cumpla cierta función que cambiar
O por ahí una buena decisión puede llegar a ser, bueno, vamos a implementar un cambio, que como nos conocerás, nosotros hacemos muchos cambios, estamos totalmente adaptándonos todo el tiempo. Por eso son ideas que surgen mientras estamos todos discutiendo en la parte directiva, pero yo siempre estoy pensando, bueno, pero ¿cómo efectivamente se va a hacer ese cambio? Es decir, vamos a cambiar la forma en la que vamos a recibir a los estudiantes. Bueno, ¿cómo se va a hacer? ¿Qué hay que cambiar en el software, en las personas? ¿Qué cosas tienen que ver, qué aprender y demás? Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de cómo, o sea, cuéntame un poquito de cómo fue tu llegada a LearnNation, o sea, qué cosas te cambiaron Ok. la cabeza desde que pensaste hasta hoy. Bien. Yo te cuento, yo soy profesor y ya estoy en mi tesis de psicología. Sí, o sea, yo ya estoy ejerciendo como profesor también. Entonces, yo ya estaba dando clases de la parte psicológica, de psicología educacional. Ese año en el que yo entré, había dado ya de sujeto a la educación. Entonces, yo siempre tuve esa tendencia a la parte educativa de la psicología. Comencé a ver y surgió la oportunidad de ser analista de datos en la empresa. ¿Sí? ¿Qué hace un analista de datos básicamente? Pero yo en el área de fulfillment, lo que hace es chequear los resultados de los estudiantes y comenzar bueno, a armar informes, hacer análisis de esa información y comenzar a proponer estrategias para resolver, pero es muy, muy específico. En este caso era de los estudiantes en particular. Eso a mí me sirvió para comenzar a entender qué es lo que buscaban de la empresa para poder mejorar los resultados de los estudiantes y usar mi experiencia docente para aplicarlo en particular, en poder yo también aplicar a ser consultor en la empresa. Lo hice, eventualmente me hice consultor en clases, especialmente en las partes de aprendizaje, y posteriormente, por algunos cambios que pude implementar en el departamento de Fulfillment, terminé dirigiendo el departamento de Fulfillment, que es como toda la parte educativa. ¿Sí? Después de eso, conseguimos un nuevo consultor, que es Andy, que imagino que lo conocerán. Y en un momento hicimos el salto y propusimos a Andy para que sea el director de la parte de Fulfillment educativa. Y bueno, yo pasé directamente a coordinar en general las operaciones, porque este fue un camino en el que yo cada vez fui aprendiendo más cosas que me permitieron tomar responsabilidades cada vez más complejas. Por ahí no es la misma responsabilidad que yo manejaba cuando tenía las consultorías individuales, o sea, o las grupales, a ahora que en sí yo me encargo de la estructura general de si se van a hacer o no consultorías, si se va a hacer un cambio general en el programa. Por ahí esas decisiones yo no las tomaba antes, pero hoy en día son decisiones que entran dentro de mi rango de acción. Y continuamente yo estoy hablando con los distintos directores de las áreas para implementar estos cambios o ayudarlos a implementar los cambios que ellos quieren. Santi, me di cuenta que eres un tímido, ¿verdad? O sea, te cuesta un poquito hablar así en cámara. Pues, Bueno, te voy a hacer unas preguntas como más random, porque la verdad es que, o sea, me respondes muy bien. Me gusta la manera en la que te expresas porque creo que haces ver todo de una forma más sencilla, porque quizás yo que no tengo mucha noción sobre lo que hacen, puedo entenderlo de la manera en la que me explicas y, bueno, va de la mano con que eres profesor. O sea, tienes que tener una habilidad de hacer. lo intento, lo intento. Tienes una fama de que no contestas el teléfono, Santi. Me la comentaron. Sí, 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 yo me consta. Hasta que no me llegan 2 o 3 notificaciones, no, hasta que hay un cúmulo de notificaciones que llegan todas de una. Pero es porque a veces yo cuando me meto en un proyecto me meto de verdad. O sea, yo agarro un proyecto grande y lo voy avanzando hasta que lo termino. En ese sentido sí me ayuda mucho. Por ahí todo el área de operaciones en general que se ocupa de tareas más rutinarias y yo me ocupo por ahí de proyectos grandes, justamente. Claro. ¿Hay algo que me pudieras contar que tú sientes que muy pocas personas saben de ti? Por ahí algo que las personas que me conocen solo saben o que me conocen más cotidianamente. La verdad es que a mí, por ejemplo, me gusta resolver preguntas difíciles que sean, no sé, en filosofía, me gusta la filosofía o me gustan las matemáticas también. Entonces de repente por ahí sale una pregunta complicada en matemática o en filosofía y me divierte, o sea, la pienso y trato de responderla. Es algo que se me da bien, creo. Yo sé que vives en Argentina, me dijeron que eres de Salta y que has vivido ahí toda Sí, tu vida. Entonces yo exactamente. supongo que la respuesta a esta pregunta va a ser muy obvia, pero ¿eres de café, mate o té? En general, yo tomo más té. ¿En Les he serio? fallado a Argentina. Sí, suelo tomar más té. Pero es porque tampoco suelo tomar muchas infusiones cuando tomo té. Y si no, tomo agua directamente, porque lo caliente no, por ahí no me sirve.
prefiero algo que me refresque directamente. Ahora, cuando estaba en la universidad, muchas horas sí me le mandaba full mate. O por ahí Ok. si salgo y llevo un termo, sí me tomo mate. Pero normalmente en mi casa tomo té. No, yo soy, creo que dependiente 100% del café. Siento que el café y yo somos no solo, está en mi ADN, ya es parte de mi sangre. No puedo vivir sin el café. No, no, sí, te entiendo. Yo por ahí el café lo uso más cuando estoy en un momento en el que necesito mucha energía de repente. Por ejemplo, cuando tenía que estudiar y ya estaba agotado, por ahí tiraba un poco más con café, o por ahí cuando ya se hace tarde y quiero seguir un poco más, uso café, pero es rara a la vez. O sea, normalmente no me exijo, si yo siento que tengo sueño ya me voy a dormir. Y digo, bueno, al día siguiente buena suerte, pero no, no me suelo tomar café, no, no lo suelo incorporar. No, yo soy más como que si necesito hacer algo y tengo sueños, como que es bueno, si no lo hago ya no lo voy a hacer nunca, tengo que hacerlo ahora mismo y me pongo ahí a todo dar. Y entonces soy como muy al No, pendiente. pero eso está bien. Está bien porque te ayuda a tirar un poco más y a veces hace la diferencia. Y que debo preguntar así chévere. Yo creo que me podrías decir, por ejemplo, cuando necesitas como concentración pura, ¿eres de esas personas Ujú. que ponen música o tienen alguna canción específica como que los hace entrar en ese mood o eres una persona de silencio, de ruido blanco? La verdad es que depende cuando estoy como, a veces me ayuda mucho la música, sí, pero sobre todo el lofi. En particular a mí me gusta mucho el sonido de lluvias, es como que siento que me aísla de todo lo que está alrededor y me concentro puramente en la tarea que tengo que hacer. Entonces yo por ahí si sé que tengo que enfocarme en 100% agarro, me meto auriculares y sonido de lofi con lluvia de fondo es la clave para mí. En particular me gusta mucho eso. Un Ese temporizador y listo. sonido es, me voy a acostar a dormir, necesito congeniar el sueño. Bueno, también, pero yo cuando quiero dormir uso solo la lluvia. O sea, no uso la música de fondo, solo la lluvia. Pero es cuando estoy, me cuesta mucho dormir, parece que tengo mucho insomnio porque de repente tengo el cuerpo cansado, pero la mente no tanto. Eso me ayuda a Claro, quedarme. O por ahí me leo un libro y ya con eso lo leo hasta que siento sueño, digamos, y ahí ya me da sueño y me duermo. a mí me pasa mucho eso, yo sufro mucho de insomnio y es literalmente eso, es como que mi cuerpo está cansado, pero mi mente todavía está a mil, a todo dar. Sí, sí, Y o sea, pasa. sí, sí, pasa bastante. ¿Y qué me podrías decir como que, qué dirías que hace que la Nation no sea como una academia, sino como que algo que lo vuelva totalmente diferente al resto? Qué buena pregunta, porque realmente es al final por todo lo que trabajamos, ¿no? Eh, Acá yo creo que para las personas que nos ven o para las personas incluso que llegan al programa, están muy acostumbradas a dos tipos de contenido muy distintos. Por un lado está el contenido académico universitario, donde lo importante es justamente el contenido, en qué tan apegados están al material original del que tienen que estudiar, y por otro lado están las redes sociales, donde nosotros sabemos que abundan los negocios digitales, sabemos que hay un montón de otras personas que ofrecen un montón de cursos para un montón de cosas. Por ahí no hay alguien que haga exactamente lo que nosotros hacemos, o casi nadie, pero sabemos que por las cercanías para estudiar o incluso para un montón de cosas hay miles de cursos digitales para todo. El problema normalmente que tienen en este caso estos negocios digitales es que tienen muy poca experiencia, podríamos decir académica, que les permita fundamentar esto que están haciendo. Normalmente se basan en experiencias individuales o por ahí en la consejería de otra persona, pero rara vez basan su programa en algo que realmente tenga evidencia y no del tipo empírica, decir, no, a un amigo le sirvió o a mis 10 pacientes le sirvió, sino evidencia científica. Y tenemos el otro lado también, que son por ahí las instituciones o por ahí incluso varios tipos de academias que si bien se enfocan en el contenido, no le dan tanta importancia a la parte del estudiante en relación a ese contenido. Entonces encontramos en ese punto medio dos fortalezas que podemos aprovechar. Por un lado, sabemos de negocios digitales, sabemos cómo funciona, creemos que podemos llegar a muchas personas para poder ayudarles a mejorar su situación. Tomamos eso bueno que saben hacer los negocios digitales, saben hacer marketing, saben vender, saben, inclusive te diría, buscar producir resultados, pero esta es un área muy compleja que no se puede dejar a la experimentación de decir, bueno, intenta leer 2 veces y ve que funciona. No, sino que realmente nosotros cuando proponemos o armamos algo,
primero buscamos el paper que lo sostiene y después buscamos las dificultades psicológicas, porque eso también es algo que por ahí mucho foco no se hace. Tanto Mario como yo, como Andy en este caso, que somos los principales del área, que suelen revisar el área de fulfillment. Andy es directamente psicólogo, o sea, él tiene una formación específica, yo también ya estoy en la tesis como te contaba, es decir, nunca buscamos construir algo alejado de la disciplina científica de la psicología, en particular de la que se ocupa de la parte educativa cognitiva. Y es algo que no se suele ofrecer, o sea, es algo que por ahí te dicen sí, porque este método está bueno a nivel práctico, pero hay poca comprensión teórica de fondo de lo que hay. Entonces creo que esa es una ventaja que nos permite tomar lo mejor de los negocios, tomar lo mejor de la ciencia y tener un muy buen producto con eso, o sea, un muy buen servicio que produce resultados, justamente. Y yendo como que en esta misma ola, o sea, como estamos hablando de un programa que ayuda a los médicos a pasar sus exámenes de residencia, siento que muchas personas se deben preguntar por qué no les enseña un médico. O sea, tipo, ¿por qué alguien especializado en aprendizaje puede aportarles más que una persona que ya estudió medicina? Bien, buena pregunta. Y es que los médicos al final saben sobre medicina, pero normalmente no saben sobre aprendizaje. Es lo mismo, yo no le voy a ir a preguntar sobre medicina a alguien que sabe de aprendizaje. De hecho, nosotros no nos ponemos en el papel de querer enseñarles sobre medicina. Tenemos un médico en el equipo, que es Pedro, que suele dar las consultorías y banqueos, que está especializado en eso. De hecho, él sabe sobre todos los exámenes y suele organizar estos banqueos de preguntas en relación a eso. Pero nosotros no nos ponemos en ese papel que tampoco es lo que queremos buscar cumplir. De hecho, nosotros sabemos que la mayoría de nuestros estudiantes ya tienen acceso al material médico. Entonces, el problema no es el acceso al contenido, ni a la explicación siquiera sobre ese contenido. La mayoría o ya ha pasado por alguna academia, o al menos tiene el material del que puede prepararse. El problema que nosotros solemos encontrar en esto es que, ¿por qué? Pongámoslo en este escenario, tenés 10 personas que han comprado el mismo curso en la misma academia, ¿sí? ¿Por qué? Y solo de esas 10 personas, suponete que pasan 2 o 3 el examen de residencia, porque obviamente no van a pasar todos, porque hay un cupo, y hay mucha gente que por definición se va a quedar afuera. ¿Qué es lo que diferenció a los que lo lograron de los que no lo lograron? Si todos tenían el mismo material base. Lo que diferenció sus resultados, una es el procedimiento que siguieron, o sea, el sistema que usaron para estudiar. De repente algunos tenían más tiempo y eso jugó en que puedan emplear ese tiempo mejor, pero no todos necesariamente han tenido todo el tiempo que querían o que hubieran necesitado. Muchos seguramente han tenido que hacer adaptaciones, muchos han tenido que sobrellevar periodos largos de frustración, ansiedad, tristeza. O por ahí me gustaría que por ahí no piensen, ¿no? En cuántas veces cuando se acerca una instancia importante no suele desmotivarse o dejarse llevar por la ansiedad de quizás no lo logre o no estoy avanzando como quisiera. Y nosotros lo entendemos de la parte psicológica, que todo este tipo de ideas, todo este tipo de experiencias que solemos tener son normales, primero, pero entendemos también que muchas veces las personas cuando no reciben el acompañamiento adecuado, rinden por debajo de lo que podrían haber rendido con un acompañamiento correcto. Y eso es muy difícil de encontrar realmente porque no hay muchas personas que se dediquen a esto. Ahora, o sea, imagínate que diseñar un sistema de estudio es como si fuese un sándwich. ¿Qué ingrediente que todo le pones tú le sacarías y cuál ingrediente que nadie lo espera tú se lo agregarías a tu sándwich? Yo también es buena pregunta porque de hecho una de las últimas cosas que yo hice en la parte de la dirección de Fulfillment es armar todo nuevo programa. El programa lo hemos adaptado muchas veces. Nosotros mismos hemos quitado cosas que antes habíamos puesto. Así que imagínate cómo nos vamos a quitar. Yo te diría que estudiar es como bailar. O sea, vos podés hacer pasos muy complejos, podés usar 10 técnicas diferentes si querés, o sea, y queda vistoso. Vos decís, wow, mira, pero tengo 10 tipos distintos de esquemas, tengo flashcards y tengo también la parte digital y tengo también acá mi explicación y me he grabado. Tenés muchas formas en las que podés hacer el mismo ejercicio mental, pero todo esto que vos podés hacer para tu sistema, tu forma de estudiar, se basa en cosas básicas. O sea, vos antes de poder hacer esos pasos enormes o muy complejos, y esto te va a pasar en cualquier cosa que vos hagas, tenés que dominar los básicos y practicarlos muchas veces. ¿Cuáles son los básicos que nosotros solemos
enseñar y mejorar. Banquear, por ejemplo, que todos banquean, pero no banquean bien. Solemos trabajar lo que es la comprensión, la elaboración de apuntes. Todos hacemos apuntes, pero no todos los hacemos bien. De hecho, trabajamos mucho quitando partes innecesarias del proceso de apuntado. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen sus academias que les dan los videos grabados. Y eso se llaman apuntes en vivo, porque tenés que ver un video, o a veces incluso estás en la clase y a la vez tomar apuntes. Eso normalmente trae muchas dificultades, que cuando vos querés anotar pocas cosas no se siente, pero cuando vos estás de repente en una clase donde dicen muchas cosas importantes, te es difícil priorizar, te es difícil organizar esa información, te es difícil incluso prestar atención realmente, porque imagínate que vos, todo lo que yo te estoy diciendo, no se está grabando y la única manera que vos tenés de después recordarlo es las notas que tomaste. Vos ¿ok? medio que la mitad de tu atención estaría en tomar notas y la otra mitad estaría en escucharme para hacerme una pregunta adecuada quizás. Y ahí tu atención estaría dividida. Y si además vos tuvieras que luego recordar de lo que yo te hablé, sería más difícil porque te agotarías una parte, pero la otra seguro tendrías que volver a tus notas. Es exactamente lo que le pasa a nuestros estudiantes, por ejemplo, con los apuntes en vivo. La mayoría no recuerda lo que ha apuntado, aunque han apuntado muchas cosas. Y de hecho, algo curioso es que sus apuntes muchas veces están más incompletos que el libro. O sea, el libro suele tener la información de forma mucho más completa. Es que es un libro, esa es su función, tener la información de forma completa. Pero suelen omitir cosas que no están en el libro que sí suelen ser importantes. Nosotros tenemos formas de ayudarlos con eso. Para sintetizar qué elementos yo creo que sí tiene que tener el sándwich de una buena preparación es una parte de aprendizaje, sí o sí, tiene que tener una parte de prepararte para estudiar en general. Tiene que tener un momento de preparación, un momento de comprensión, o sea, de donde vos usás un método para codificar la información que tenés ahí y tratar de retenerla. Y un último momento de repaso y revisión, tanto de lo que viste ese día como de lo que tenías de días anteriores, porque si no revisas algo se olvida. A nivel de estudiar, estudiar plenamente, solo necesitas esos tres ingredientes. Y lo podés rellenar con distintas herramientas, distintas técnicas, distintos métodos que te hacen más o menos eficiente eso. Ahora, no basta solo con tener una buena técnica de estudio. Normalmente, nuestro problema no es solo que no tenemos la habilidad suficiente para estudiar cierta cantidad o no tenemos, sino que muchas veces tenemos el problema de que no tenemos el tiempo o no estamos lo suficientemente organizados. Entonces, una buena planificación, una buena rutina suele ayudar a que esto se concrete en la realidad. Sí, o sea, otra buena parte que complementa este proceso de aprendizaje es un correcto sistema de organización. Finalmente, ante las incertidumbres de la vida, que siempre pasa algo, es conveniente tener una buena manera también de sostener un buen nivel de regulación emocional. Los estudiantes muchas veces tienen periodos de inactividad o de que dejan de estudiar, no tanto porque no hayan estado teniendo buenos resultados ni porque no hayan tenido tiempo, sino porque de repente se agotan, les pasa algo en la vida, alguna cosa, o sea, fallece alguien cercano, se enferma, de repente tengo una crisis, no sé, de pareja, familiar, con mis hijos, lo que sea, que necesariamente me afecta. Y si yo no puedo sobrellevarla, aunque mi método sea correcto, aunque incluso mi planificación esté adecuada, no la voy a poder cumplir porque yo emocionalmente no me siento bien, porque de repente comienzo a tener ideas o emociones que me hacen muy difícil afrontar la tarea de estudiar. Por ejemplo, muchos problemas no vienen solo del método, o sea, sí en parte del método, pero eh, gran parte viene también de qué les despierta el hecho de estudiar a los estudiantes. O sea, cuando lo asocian a un castigo o a algo que es de por sí malo o algo que tienen que hacer. Bueno, son muchas cosas que trabajamos en el programa, pero eso te diría que son los elementos estructurales de una buena preparación. ¿Y cómo puede estar cosa, tipo, cómo pueden trabajar con los estudiantes que han pasado por un proceso emocional como el que me estás describiendo? Por ejemplo, si Ok. alguien entra al curso y quizás tú ves como que hay un estancamiento en alguna persona por X situación que haya pasado en su vida. No sé, ¿cómo se abordaría? ¿Te animás a darme un ejemplo más concreto? Así te doy una respuesta más específica de paso como para que pueda servir mejor. Sí, claro. Por ejemplo, yo estoy buscando pasar algún examen de residencias, entro al programa, quizás empiezo, voy bien y de repente pasó algún suceso en mi vida, como por ejemplo se murió algún familiar cercano
o, no sé, estoy pasando por medio de un divorcio quizás. Y siento que mi Ok. vida se derrumba y empiezo a rendir muchísimo menos en todo esto que estoy haciendo, como que es tipo, cuando veo un estudiante que iba bien y quizás de repente ven algún estancamiento, ¿cómo se Bien. abordaría? Tomando en Primero, cuenta, no sé. entiendo, o sea, vos me planteas que este estudiante dejó de estudiar porque tuvo un duelo por un familiar fallecido o está atravesando un proceso de divorcio. Cualquiera de los dos, voy a tomar el de divorcio ¿Ok? porque creo que es el que es más manejable. En los casos de duelo, hay muchas más variables más complejas, pero que también se trabajan. Pero hay un divorcio. También es una forma de duelo por la relación perdida, ¿no? Pero normalmente en los procesos de divorcio ya hay una preparación previa. Lo que tiene el fallecimiento de alguien es que es inesperado e irrecuperable. Entonces suele ser otra la forma de abordaje. Dejemos este divorcio, por ejemplo. Si una persona se está divorciando y a la vez, o sea, y esto le sucede en medio de su proceso de preparación, por ahí lo primero que nosotros vamos a notar es que deja de tener actividad. Nosotros tenemos formas de medir la actividad de los estudiantes a las que solemos prestar atención, entonces nos damos cuenta si algún estudiante ha dejado de, por ejemplo, registrar temas estudiados, de repente ha dejado de hacer preguntas o ha bajado su rendimiento, porque también puede pasar que no deje inmediatamente, pero que sí notamos que ha disminuido, ¿sí? Nosotros lo primero que hacemos es establecer un contacto, o sea, ver, hola, ¿cómo estás, Paola? Vi que, o sea, te explicamos cómo nosotros notamos esto. No estás yendo de repente a tus clases o estás reportando menos temas que estás estudiando menos o de repente has dejado de reportar eso. Entonces nosotros te decimos, bueno, quisiera que nos cuentes qué está pasando. Acá pueden pasar dos cosas, puede ser que vos nos respondas o puede ser que vos no nos respondas. Si no nos respondes, nosotros lo que hacemos es esperarte porque entendemos que puede haber algo que te esté afectando, pero vamos a existir porque queremos saber cómo estás, queremos saber qué te ha pasado. Entonces, bueno, vamos a esperar unos días y de repente te vamos a volver a preguntar, nos gustaría que nos cuentes por ahí qué pasó. Imagínate que nos contás y nosotros nos enteramos de esto que te pasó, ¿sí? Lo primero es entender ¿cómo te afecta concretamente a vos esta situación? Sí, o sea, ¿qué está pasando? Por ejemplo, si es un divorcio, probablemente ahora estés haciendo muchos ajustes logísticos concretos en tu vida, porque de repente quizás estás duplicando el turno de trabajo para mantener el estilo de vida que vos querías. O quizás te estás replanteando tu vida y estás queriendo hacer las cosas que no podías hacer mientras estabas casada. O sea, cada persona le afecta distinto, por Claro. ejemplo. Entonces, nos interesa saber cómo cambia esto concretamente tu plan y proyecto de vida. Por ahí otra de las cosas que a nosotros nos interesa saber antes de profundizar más es si te sigue interesando presentar tu examen de residencia, porque puede pasar que en la fecha que vos te habías propuesto, en la forma que vos te habías propuesto, directamente no sea algo que vos veas que podés hacerlo. Es totalmente respetable que de repente por este cambio tan importante, vos digas, sí, yo sé que es algo que yo me propuse, pero fue en ciertas condiciones. En las condiciones que estoy hoy, realmente no lo veo para mí. Si ese fuera el caso, por ahí nosotros vamos a indagar un poco más de por qué. Si es un motivo muy emocional de que no representa ya lo mismo para vos o han cambiado tus prioridades, lo que sea, no lo estimamos y lo llevamos en esa dirección. De repente por ahí te damos un buen tiempo para que vos te tomes a solas y hagas los procesos que sola tenés que hacer. Sí, ese sería uno de los casos. Como ven, nosotros pensamos en todos los casos que nos pueden pasar cuando estamos tratando con un estudiante que no nos quiera responder, que de repente ya no quiera prepararse. Todo es posible. Suponete que vos sí querés prepararte, o sea, todavía tenés la intención de presentarte, ¿no? Bueno, ahí está la dificultad, es cómo hacemos para llevar a una persona que está pasando por esto ahí. Y siempre comienza igual, o sea, una negociación. Nosotros estamos dispuestos a ayudarte, pero vos tenés que saber que este tipo de exámenes requieren cierto tiempo, requieren cierto esfuerzo. Entonces, nosotros por ahí tuvimos experiencias con personas que pensaban que nosotros podemos llegar a estudiar por ellos. No, o sea, de que nosotros, no que estudiar por ellos, sino que podemos hacer cosas que ellos no quieren hacer. Nosotros no Ok. podemos sentarnos y estudiar o repasar por las personas, pero sí podemos hacer que ese proceso sea más fácil, más llevadero y acompañado. Y normalmente los beneficios se sienten rápido. Ahora, es lo mismo que te ofrecemos, entender tu estado actual, tratar de acompañarte con técnicas psicológicas, digamos, que ayudan a la estabilización emocional.
de estas situaciones, por ejemplo, no es hacerte terapia, ¿no? Nosotros no ofrecemos el servicio de psicoterapia. Nosotros lo que ofrecemos es ayudarte a llevar este proceso por medio de herramientas que nosotros conocemos que funcionan y que efectivamente te pueden producir esta estabilización emocional que buscamos, que vos misma buscas. Nada, por ejemplo, si fuera un duelo, nada te va a quitar el dolor que uno lleva tras un duelo, nada puede quitarte esa pena, al menos rápidamente, solo el tiempo va haciendo la llevadera. Pero en el caso del divorcio con él, tampoco nada te va a quitar el dolor inmediato de esta separación. Pero a medida que la vida va pasando, a medida que vas cambiando, no solo el contexto en el que vos estás manejando la situación, sino tu abordaje y las cosas que haces sobre todo, van facilitando esto. Y cada vez se hace más y más fácil. Entonces, el trabajo ahí en ese caso sería una buena base emocional, una negociación para que vos mantengas estas rutinas de estudio de repente, para que vos decís, bueno, la verdad es que yo cambié de trabajo por esto y yo quiero trabajar 2 horas más, entonces dispongo solo de 2 horas para estudiar. Pero vos querés estudiar, sí, yo quiero estudiar en esas 2 horas. Bueno, te vamos a ayudar a aprovechar esas 2 horas. El consejo real es que deberías buscar al menos 3 o 4 horas para estudiar, para poder estar a la par de los que también se están preparando. Pero podemos comenzar con 2 horas, sobre todo porque lo importante es que vos vuelvas a estudiar. Eso es lo más importante al principio. Entonces, volver a estudiar 2 horas, te pones al día con los demás y con eso avanzamos. ¿Qué hacemos después? Ponemos objetivos específicos de rendimiento. Nos gustaría que llegues a esta cantidad de temas en este tiempo. Te vamos a acompañar, vamos a ver qué dificultades estás teniendo. Y como ves nuestro proceso al final, y acá lo estoy armando, ¿sí? En una situación muy específica, eso es lo que se discutiría de lo que se puede hacer con tu caso. Claro. Tenemos distintas herramientas de todas maneras que están para estas distintas situaciones. E incluso tenés asesorías personalizadas donde se trabajan estas cosas. Pero este sería el plan general, este es como la implementación general, que es más de lo que yo me ocupo. Quizás, por ejemplo, Andy tendría como intervenciones más específicas para vos porque él te conocería mejor. Él Ok. vería por qué viniste en específico y demás. Pero como ves, es un trabajo de muchas personas y esa es la parte por ahí que te puedo comentar de lo que se podría hacer. Sabes que me parece muy importante haber tocado esta parte porque creo que quizás muchos se plantean esa pregunta, o sea, ¿y si me pasa algo, qué va a pasar con mis estudios? O sea, tipo, ¿voy a poder continuar? ¿Va a haber alguna flexibilidad en cuanto a lo que me pasó? Y justamente hace unos pocos días, recuerdo que en una clase estábamos hablando con una profesora. Ella nos preguntó qué era para nosotros la empatía. Y en mi país, en Venezuela, es demasiado común que nosotros digamos como que la empatía es ponerte en el zapato de los demás. Y ella dice que no, que la empatía realmente es poder escuchar a una persona y poder tratar de ayudarla. Y eso, yo siento que esto es más o menos que más va por ahí. Yo siento que todo el mundo se siente como conectado con alguien que te ayude, ¿sabes? Que te haga sentir escuchado, más allá de que no ofrecemos psicoterapia, sino que, cónchale, como una mano amiga, pues. Claro, o sea, de hecho, imagínate que para poder ejercer la parte psicológica, uno tiene que tener empatía, o sea, más bien tiene que poder ver las cosas tal y como las ve la persona, pero no quedarse ahí, porque si no, por ejemplo, si de repente vos me contás que falleció alguien preciado para vos, y yo me pongo en tu lugar y lo vivo yo también, por ahí me pongo a llorar con vos, me pongo mal con vos, y eso tampoco te ayuda, ¿sí? Claro, o sea, vas a literalmente sentir lo que yo estoy sintiendo y quizás yo Ujú. te estoy contando esto buscando más un soporte. En Claro, o realidad, sea, quizás estoy buscando un hombro donde llorar. justamente, y yo desde este lado tengo que poder entender qué es lo que vos estás necesitando en este momento. Por ahí vos podés efectivamente estar necesitando desahogo, ¿sí? O sea, contención y expresarte y estructurar esta situación. Porque el no poder poner en palabras lo que te pasa también duele. O sea, es toda una parte del poder estructurar lo que vos crees que te está pasando, lo que estás sintiendo. Pero más después de eso, igualmente sigue el qué hacer con esto que me pasa. Y en eso sí podemos ayudar. No es de la parte psicológica de entender por ahí de repente cuáles son tus patrones de conducta, o sea, porque hay muchas formas de abordar la parte terapéutica, pero sí de decir, bueno, pero ¿qué es lo que vos buscas con esto? De repente, ¿cómo te afecta en tu vida esto de acá también? Por ahí algo que usamos mucho también es conectar con el objetivo que tiene la persona. ¿Por qué es importante esto que estás haciendo? De repente,
sé que hay momentos duros, sé que en tu preparación sentís que querés dejar o que no sentís que no sabes si vale la pena, pero justamente una de las primeras actividades que nosotros hacemos se llama una preparación que vale la pena. ¿Por qué vale la pena hacerlo y lograrlo? Si hay gente que lo logra y hay gente que lo hace, ¿por qué yo no podría hacerlo? ¿Y qué motivos tengo yo para hacerlo? ¿Cómo me representa a mí esto que estoy por hacer? Me parece muy importante eso, o sea, trabajar la parte psicológica del pensamiento, porque a veces somos capaces de hacer muchas cosas, pero nuestra mente nos traiciona y nos hace sentir incapaces de hacer algo. O sea, yo soy demasiado víctima de eso. A veces yo siento como que, ay, no, no sé, ponte, voy a escribir algún reportaje, alguna noticia, y digo, ay, no, seguramente está horrible. Y después cuando me dan el resultado, realmente sí está chévere. Y entonces es como que, ¿por qué uno es así? Porque yo me siento así con mis cosas. Y yo creo que, No, bueno, no, te todos pasamos por sorprendería la cantidad de médicos que tienen el problema del perfeccionismo, ¿sí? Es una tendencia a la que vamos las personas hiperexigentes. O sea, una persona hiperexigente siempre va hacia el perfeccionismo o apunta hacia ahí. Se siempre cree que se puede hacer mejor y efectivamente se puede hacer mejor. El problema es que ese perfeccionismo muchas veces encubre la evasión de las emociones que nos genera la situación que estamos enfrentando. Por ejemplo, imagínate que yo tengo que hacer el reporte más importante de mi vida en 3 días, ¿sí? Y me dicen, vos lo podés hacer en 3 días o podés esperarte un año y también hacerlo. Y yo puedo decir, wow, ¿viste? O sea, ¿será que lo puedo hacer en 3 días o mejor espero ese año y lo hago perfecto? Por ahí 3 días es muy poquito comparado a un año, capaz que me estaría bien. Pero sí, obviamente la importancia que yo le doy a este evento, por ejemplo, la preparación del examen de residencia, de repente esta nota que me quiero sacar o lo que sea, me enfrenta con la posibilidad de que me vaya mal, de que de repente yo me sienta expuesto, humillado, insuficiente. Pueden haber muchas emociones que se me generan a raíz de esto. ¿Y qué voy a preferir hacer yo? ¿Hacer algo para rápidamente sacarme esa situación o postergar el de enfrentarme con esa situación? Pasa muchísimo a la hora de estudiar con las personas, que por ahí sienten culpa por no haber estudiado antes. Entonces, ¿qué hacen ante esa culpa de no haber estudiado antes? Evaden el momento de estudiar, donde se encuentran con que por ahí se atrasaron o de repente ya no entienden tanto, porque es la base de un montón de conductas que al final tenemos. Las redes sociales funcionan mucho así también, las adicciones suelen ser otra estrategia de evasión, pero el perfeccionismo es una de ellas. Es mejor que algo esté hecho a que esté perfecto, porque cuando está hecho lo podemos mejorar. Cuando no está hecho, solamente podemos pensar en cómo lo mejoraríamos, pero no lo podemos mejorar. Cuando algo está entregado, tenemos devolución específica de qué puntos eran los más rentables de mejorar. Cuando algo no está entregado, vaya uno a saber cuánto podía mejorarse. Santi. ¿Te consideras una persona o ay, ¿cómo sería esta palabra? Se me olvidó. Qué loca. Un integrante del equipo LearnNation y se encarga mucho de métricas. ¿Hay Sí. alguna métrica que descubriste que literalmente nadie mide, pero es la mejor que, o sea, tipo que explica como si un médico va a rendir bien o no va a rendir bien? ¿Hay Bien, alguna métrica que hayas descubierto sobre eso? para mí, o sea, porque acá incluso dentro del mismo equipo tenemos valoraciones distintas de las métricas y eso está bien, digamos. A mí en particular, la métrica que yo más valoro, nosotros tenemos algo que se llama insight o registros diarios de estudio. Sí, nosotros con nuestros estudiantes trabajamos día a día con los estudios, con lo que van estudiando, y nos interesa mucho eso. Pero a mí en particular me interesa mucho el insight, porque suele predecir mucho los periodos de inactividad, las bajas de rendimiento, suele predecir mucho con el proceso de estudio. Es un predictor bastante potente, que el equivalente que uno puede tener quizás es a llevar un diario y anotar todos los días hoy estudié y me fue bien, o hoy estudié y me fue mal, o hoy no estudié, pero al menos anoté que no estudié, porque está basado en lo más profundo que tiene el hecho de estudiar, que es el hábito. Cuando los estudiantes terminan la universidad, normalmente dejan de estudiar, y la primera dificultad que tienen es recuperar el hábito de estudio, de hecho, o sostenerlo. Por ahí vuelven a estudiar, estudian una semana, 2 o 3, y ya luego abandonan, y eso es lo más difícil. Porque aparte, cuando un estudiante no reflexiona o no estudia, se pierde de enfrentarse con esa emoción que le generaba. ¿Sí? De repente, si a mí no me importara el examen de residencia, no estudiar no me produciría nada. O sea, estudiar o no estudiar no me produciría nada. Pero como yo sé que es importante para mí,
y enfrentarme a que no lo he hecho, no he estudiado, me enfrenta a esa emoción negativa y lo evado de distintas maneras. ¿Sabes qué? A mí me pasó el hecho de haber perdido el hábito de estudiar, porque yo me gradué del colegio, de bachillerato, en pandemia. Entonces esperé quizás unos de 6 meses, entre 6 meses y un año, para volver a empezar, y eso tipo para empezar la universidad. Y cuando empecé, o sea, fue horrible. Y hizo que no pasó tanto tiempo. Imagínate una persona que dejó de estudiar hace mucho tiempo y tiene mucho tiempo viviendo en otro país. O sea, siento que debe ser súper frustrante para ellos el hecho de volver a sentarse y encontrarse con todo ese material que tenían tantos años sin tocar. Y es más, sumale, además, las dificultades que vienen de que están trabajando la mayoría al mismo tiempo. Entonces, no es solo que tenés que organizarte para poder estudiar en ese tiempo, sino que muchas veces te toca hacerlo después del trabajo, cuando ya estás cansado. Y en parte depende mucho de qué tan importante era esto. Por eso es importante que se instale el hábito. Lo afrontamos como un reto difícil, pero es necesario si uno quiere poder plantearse el examen de residencia. La alternativa que encuentran unos es dejar el trabajo, pero no es algo que todos puedan hacer, especialmente si están en otro país o están en situaciones complicadas. Si tuvieras que elegir solo 3 o 4 métricas para entender si alguien está aprendiendo, ¿cuáles serían las que nunca te podrían faltar? Sobre todo, lo que siempre me diría sería cuántas revisiones está haciendo de los temas que ya estudió. Primero, si yo en la semana de los 7 días revisé los temas que venía estudiando 4 veces, estoy bien. O sea, es una buena cantidad de revisiones. Si revisé una, ya probablemente dejé muchas afuera. Si no estoy revisando temas anteriores, probablemente, aunque yo estudio mucho, porque al final esto tiene mucho que ver con el aprendizaje y el rendimiento, si yo no reviso los temas cada ciertos márgenes de tiempo, es muy probable que se olviden, aunque lo haya estudiado perfecto en el momento. Vale mucho más un tema que fue repasado o revisado 10 veces correctamente a uno que me llevó 10 horas a estudiar la primera vez y después no lo vi más. Esa es una parte muy, muy, muy importante de la preparación. Otra es la constancia que se ve en la que te decía recién, de los insights, de la cantidad de registros semanales, de registros diarios en la semana que yo hago. Por ahí si tuviera que elegir una más, sería cuántas veces hice simulacros, que es lo más cercano al examen real. A medida que yo me acerco al examen, tengo que hacer más y más simulacros, porque es lo que más se acerca a lo que realmente voy a hacer, completo, de temario completo. Como ves, está muy relacionado a la que te decía primero de revisiones, pero el simulacro es una experiencia más general, porque suele incluir a veces temas que todavía no vi muchas veces. Te Ya. aviso que me quedan 2 minutitos, tengo una reunión importante en un ratito, así que si querés hacer una pregunta más. Sí, vamos a hacer una pregunta más y eres un elfo libre. Muchas gracias. Bueno, desde tu punto de vista, ¿qué debería tener sí o sí un software para que para mejorar realmente el rendimiento de un médico? O sea, ¿qué Ok. diferencia se organiza del software que transforma? Ok. Yo en la parte de operaciones también me ocupo del desarrollo de software. Y hay muchas, muchas, muchísimas aplicaciones para lo que es estudio porque es realmente un mercado grande, ¿sí? Los estudiantes buscan, quieren y pagan herramientas que les ayuden a mejorar su estudio. Hablemos de ToggleTrack, puede haber Anki, RevNote, Notion, muchas veces lo usan para estudiar. Entonces, ¿cuál es el principal problema? El principal problema es que muchas de estas aplicaciones primero se centran en una función específica, lo hacen bien, o bueno, algunas dejan que desear, pero intentan centrarse en una función específica. Por ejemplo, RevNote se quiere centrar en el apuntado y en las revisiones. De repente Forest, todo el track o por ahí Focus, incluso había una que yo usaba, no me va a salir, no importa. Se ocupan más de que vos te mantengas concentrada, ¿sí? Mantener un tiempo de concentración, otras se ocupan en la organización, puede ser Notion, puede ser ClickUp, puedes usar, si querés un Excel, puedes usar lo que quieras para organizarte, porque realmente no importa con qué herramienta vos usas, sino la lógica que está detrás. Y por ahí lo que nosotros intentamos es hacer algo más completo. Como te mencioné, viste que te decías ese sándwich que tiene los elementos, bueno, meter todos los ingredientes de ese sándwich en un único lugar. Entonces, tener un lugar donde vos aprendas a organizarte, donde puedas concentrarte, pero a la vez donde puedas conocer lo que nosotros tenemos para decir al respecto, donde puedas hablar con nosotros. De repente el software está pensado para eso, para predecir tu posible resultado.
Inclusive estamos integrando muchas cosas con inteligencia artificial, ahora estamos practicando eso para integrar lo que tiene que ver con análisis no solo presenciales, sino también que vos puedas hacerlo por tu cuenta. Según nosotros le damos el prompt correcto a la inteligencia artificial para que pueda llegar a darte una aproximación a lo que nosotros te diríamos, aunque obviamente siempre es mejor presencial, porque por ahí hay cosas que no se pierden, pero puede ayudar. Nosotros siempre buscamos eso, todo lo que pueda ayudar a mejorar el proceso de preparación lo tratamos de incluir. Bueno, Santi, eres un elfo libre. Gracias Bueno, Pau, muchas gracias. por tomarte el tiempo de responder la entrevista. Espero que te haya ido tu reunión. No, Y pues, bueno, muchas gracias y nada, que te vaya bien también. Nos igual, vemos. Chau, nos chau. vemos. Chaito.